No sé por qué nadie habla en profundidad sobre la tripulación del pelirrojo, cuando esta tripulación es una de las más interesantes del manga de One Piece. No es en vano que sabemos que tarde o temprano nos tendremos que cruzar con ellos, y lo cierto es que me parece de suma importancia conocer los detalles al menos de la tripulación principal de Shanks, pues no son personajes normales y corrientes como todos los demás, y créeme que Lucky Roux no es la excepción. Pues este personaje me parece uno de los más curiosos de la banda del pelirrojo, sobre todo y debido a esa escena cómica donde prácticamente este se teletransporta para apuntar a uno de los bandidos y dispararle. Y no solo eso, sino que además este personaje esconde secretos muy interesantes que vamos a resolver. Pero antes de continuar con el vídeo, revisa tu suscripción y activa la campanita en todas para no perderte contenido como este relacionado con One Piece, ya que muchos pensáis que estáis suscritos y no lo estáis, y lo cierto es que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Como estábamos diciendo, este personaje parece esconder un poder aterrador, no solo porque es uno de los piratas del pelirrojo más importantes, sino porque su personalidad define mucho quién es como persona Roux, pero eso ya lo comentaremos más adelante. Lo que más me llama la atención aquí realmente es su figura, pues este personaje está algo sobrado de peso, y eso en teoría le debería restar rapidez. Sin embargo, como hemos dicho, en un abrir y cerrar de ojos se plantó ante el bandido para así dispararle, lo que nos abre varias posibilidades a abrir muchas teorías. La primera, que simplemente sea un personaje rápido y ya está. Y la segunda, que haya entrenado tanto su haki que sea capaz prácticamente casi de teletransportarse. Y descarto la fruta de la teletransportación porque la tendría Van Augur, que además los piratas de Shanks en general pues no tendrían fruta, o al menos eso es lo que se especula hasta ahora. Y no solo me baso en esa escena vista en el manga, sino que además Eiichiro Oda remarcó que era el personaje más rápido de toda la serie de One Piece, lo que quiere decir que es incluso más rápido que el mismísimo Kizaru, personaje que posee el poder de la luz y la velocidad de la luz es prácticamente insuperable. Entonces, ¿cómo se superaría dicha rapidez? Exacto, la única manera sería que tuviera la capacidad de moverse de manera instantánea, algo así como la teletransportación de Son Goku en Dragon Ball, pero no exactamente, ya que Goku no solo se desplaza, sino que además desintegra su cuerpo básicamente para desplazarse a otro lugar, ya que con Roux estaríamos hablando más bien de un poder parecido al de Hit, capaz de moverse a una velocidad tan rápida que este sea capaz incluso de paralizar el tiempo de alguna manera. Pero es que encima este personaje tiene una personalidad muy carismática, ya que Lucky Roux parece ser una persona muy cariñosa. Es un pirata que se le ve a menudo dando vueltas con otros miembros de la tripulación de Shanks, pues este parece uno de los miembros de la tripulación a quien Shanks le tiene más confianza. Como siempre se le ve cuando los piratas del pelirrojo se presentan, prácticamente este aparece en primer plano por lo general cuando algo importante sucede, además de que comparte este rasgo con Ben Beckman y Yasop. Pero sigamos con Roux, pues este personaje es originario del South Blue, y por el momento se desconoce cuándo y por qué se unió a la tripulación del pelirrojo, ya que Shanks parece tener una finalidad muy definida como pirata que a día de hoy sin embargo desconocemos, por lo que es más que seguro que parece ser uno de los primeros integrantes de la banda por la confianza que este transmite al aparecer, lo que significaría también que es muy probable que compartan el mismo pensamiento de lo que quieren realmente estos personajes como piratas, aunque a mí la sensación que este personaje me transmite es muchísima tranquilidad, ya que fue capaz de dispararle a otra persona sin pensárselo dos veces, una persona además que fue la primera en morir en el manga de One Piece como tal. Vaya Oda, amigo, podrías aplicar esa ley ahora un poquito más, ¿no? Y lo cierto es que incluso estando comiendo parecía importarle todo muy poco y se le veía bastante seguro, algo muy curioso aún sabiendo que los piratas a los que se enfrentaban eran más débiles que ellos. Sin embargo, ni siquiera necesitó una orden de su capitán para actuar, por lo que es probable también que Shanks le dé bastante libertad en ese sentido, y tiene toda lógica ya que este personaje además parece ser bastante libertario, y eso que es una de las pocas cosas que no se mencionan de Shanks, además por supuesto de ser uno de los personajes más importantes de toda la obra, pues prácticamente sin él no estaríamos donde estamos, y es que Roux fue el que encontró la Gomu Gomu no Mi, o bueno, en este caso ahora la Ito Ito no Mi modelo Nika, pero él era el dueño de esta fruta básicamente, por lo que Luffy, si le tuviera que agradecer a alguien de su poder, sería a este señor y no a Shanks, ya que aunque la custodiaba el pelirrojo, el dueño realmente
qué era este personaje, algo bastante curioso y que me parece de suma importancia porque eso me lleva a hacerme la siguiente pregunta: ¿de dónde y cómo la sacó? Una fruta que estaba custodiada por el mismísimo gobierno mundial y que estaba protegiendo Gus Gus años antes. Sin embargo, Gus Gus remarca que fue culpa de Shanks también el haberla perdido, por lo que creo que Shanks estaba luchando contra este mientras Rox estaba a otra cosa y logró encontrar la Gomu Gomu no Mi, algo con bastante sentido, ya que pienso que no se la encontraron por casualidad, sino que esta banda sabía de lo peligrosa que era esa fruta y decidieron ir a por ella. Es por eso que Shanks le da el sombrero a Luffy y todo lo demás, no solo por su actitud, que también, sino porque el destino había querido que este se comiera esa fruta. Es por eso quizá que Rox no se lo piensa un segundo en disparar a ese bandido, ya que estos estaban secuestrando a Luffy y parecían tener muy malas intenciones, por lo que Rox es muy probable que sepa también sobre todo esto, y tiene sentido siendo uno de los más importantes para Shanks. Sin embargo, y terminando de hablar de Rox, sería uno de los hombres con más potencial en toda la serie, ya que no solo podría teletransportarse, sino que, como hemos dicho, podría incluso ser capaz de paralizar el tiempo, algo que podría explotarse muchísimo en el mundo de One Piece. Ben Beckman, conocido como el primer oficial de la tripulación del Pelirrojo, un personaje considerado de los más fuertes de esta banda y de los que más misterios esconde. Y no solo eso, sino que como primer oficial del Yonko, este estaría a la altura de personajes realmente poderosos, pues a diferencia de su capitán y de la gran mayoría de los miembros de su tripulación, este es un hombre de temperamento tranquilo y relajado, actuando con cabeza fría y sensatez, pues según su Vibrecard oficial, al ser el primer oficial de los piratas del Pelirrojo, Ben Beckman tiene autoridad sobre el resto de tripulantes a excepción de Shanks. Pero una de las cosas que más me intrigan saber sobre este personaje es qué poder tiene este realmente, pues no cualquiera puede ser el primer capitán de uno de los Yonko más temidos de todos los tiempos. Es por eso que he intentado indagar en toda la información posible que teníamos sobre este personaje, y lo cierto es que hay algo que me ha llamado la atención. Al igual que la mayoría de los piratas del Pelirrojo, Beckman lleva una faja alrededor de la cintura que sostiene su rifle. El único cambio 12 años después de su debut es una capa morada con diseño de espiral. Pero ahora vayamos con una de las cosas que más me interesaba comentar en este vídeo sobre este personaje, y esa es su personalidad. Y para eso tenemos que irnos a los pocos momentos que este ha aparecido en el manga y tirar de su Vibrecard oficial. Y es que en las múltiples fiestas que realizan, Beckman parece preferir mantenerse al margen o alejado del jolgorio en un espacio menos ruidoso, aunque este también, por supuesto, es aficionado al alcohol como el resto de los piratas de Shanks. Al contrario que su capitán, parece preocuparse y tener en cuenta ciertos factores que pudieran interferir en sus objetivos, como cuando se preguntó si el gobierno mundial interferiría en su reunión con Barba Blanca, a lo que Shanks contestó que no debían preocuparse por ello en ese momento, lo que quiere decir que prácticamente es el complemento perfecto para el Pelirrojo, no solo por su actitud tranquila y despreocupada, que también, sino por ese contraste de opiniones que tienen el uno con el otro, lo que haría que en caso de discrepancia, aunque Shanks fuera el capitán, se tenga muy en cuenta lo que piensa o dice el señor Beckman. Aunque una de las cosas que me llaman muchísimo la atención son las palabras de Ichiro Oda sobre este personaje en un SBS, el cual menciona que si Beckman no es el más inteligente de todo el mundo de One Piece, es uno de los que más, por lo que esto nos podría dar una pista también de que este personaje puede ver más allá del poder y la fuerza. Lo que sí tengo claro es que Ben Beckman parece el típico personaje que está especializado en varios tipos de haki, pues creo que sería la perfecta representación no solo de Zoro, por ejemplo, en la banda de los Mugiwara, sino también del mismísimo Sanji, ya que si mezclamos ambas personalidades, la verdad es que se parecen bastante. Pero ahora vayamos con los poderes y habilidades que nos mencionan sobre él oficialmente, y es que según lo revelado por Oda, Beckman cuenta con el coeficiente intelectual más alto en el East Blue, al ser el oficial de más alta graduación en la tripulación de uno de los 4 emperadores. Beckman es probablemente uno de los luchadores más capaces de toda la serie, pues en la batalla de Marineford el almirante Kizaru prefirió no combatir con él después de ser apuntado por su rifle. Hace 12 años Beckman fue capaz de derrotar por él mismo a todos los subordinados del bandido Higuma. Tras ello les recomendó traer una flota de guerra si lo que quería era luchar contra él y su tripulación. Aunque una de las cosas que más me sorprendieron fue que Beckman, tras la conclusión de la guerra de Marineford, este se posicionó frente a Kizaru y lo amenazó con su arma para que este no atacara a Luffy y Law. Imaginaros el reconocido poder tan
también no solo del pelirrojo, sino de este mismo personaje que ha sido capaz de detener a un almirante con el solo hecho de apuntarle con su pistola. Algo que nos podría decir también que este arma podría estar perfectamente recubierta con haki, pues dudo mucho que un personaje tan poderoso como estamos suponiendo que este es, tenga la necesidad de usar una pistola como esta. Sin embargo, creo que esta vez es diferente, ya que un disparo de este estilo tendría no solo la capacidad de herir a cualquier persona, sino la de traspasar absolutamente cualquier poder. No importa el tipo de haki o el tipo de fruta que el adversario tenga, este arma estaría preparada para destrozarte por dentro una vez que haya penetrado en ti. Cabe destacar que Big Man tiene 50 años y nació en el North Blue, y este se unió en algún momento a los piratas del pelirrojo, aunque se desconoce cuándo exactamente, lo que parece que sea el personaje más mayor de toda la tripulación. De nuevo, esto nos lleva a hacernos varias preguntas más a los fanáticos más curiosos y especulativos de este manga, que somos la gran mayoría, como por ejemplo, si es el personaje más mayor de la tripulación, ¿significará que este sabe algo más que los demás no sepan? Veas el ejemplo del mismísimo Brook, quien nos contó cosas muy interesantes sobre el pasado, ya que este, al haber vivido más años, tenía más experiencias a remarcar. Aunque sumando incluso toda la información que hemos comentado sobre Beckman, realmente me deja con muchísimas ganas de más, pues no sabemos ni una cuarta parte de lo que nos mostrarán estos personajes, y lo cierto es que es uno de los incentivos que tengo para mirar la obra. Obviamente no solo por eso, claro está, ya que es una obra a mi parecer con un argumento perfecto y demás, pero todo ese misticismo que envuelve a esos personajes que desconocemos por completo, realmente creo que es una de las cosas que más suman en este manga. Sin embargo, aún nos quedan varios piratas de Shanks por analizar, y hay muchos de ellos que sí tenemos información muy importante. Yasopp, conocido en realidad como Chaser, o lo que es lo mismo, el cazador. Este personaje es uno de los tripulantes de Shanks más importantes, y no solo eso, sino que además Yasopp, como todos ya sabéis, es el padre de Usopp. Este, además de ser un personaje extremadamente habilidoso, esconde poderes muy interesantes, pues Yasopp es retratado como un francotirador casi sin igual, capaz de disparar a una hormiga en el entrecejo a 100 metros de distancia y sin dañar al resto de ella, lo que ya nos dice mucho de las habilidades como tirador de este personaje. Sin embargo, este también esconde secretos y misterios muy interesantes, como por ejemplo el por qué este abandonó a su hijo, y está claro que era porque quería convertirse en pirata. Sin embargo, yo creo que podría haber una razón mucho más importante y que analizaremos después. Sin embargo, otra de las cosas que me llaman la atención de este personaje es el cambio físico que este ha dado constantemente, pues a lo largo de los años este ha cambiado de tal manera que parecía otro hombre, y no solo eso, sino que Yasopp esconde además curiosidades muy interesantes y que vamos a resolver. No se sabe mucho sobre el pasado de Yasopp, pues cuando Usopp era tan solo un niño, Yasopp salió de su casa para convertirse en un pirata con el afán de alcanzar sus sueños sin importar lo que pasase. Después este se unió a los piratas del pelirrojo y siguió a Shanks y su tripulación a Villa Fuchsia. Shanks se propuso buscarlo conociendo únicamente su nombre, lo que da a entender que Yasopp debía de tener una gran reputación por su puntería, ya que por aquel entonces, como se trataba de 2 años después de la ejecución de Goldie Roger, Yasopp se reunió con Shanks antes del nacimiento de Usopp. Y esto es algo que me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Puede que Yasopp fuese simplemente un hombre que quería vivir su sueño y dejar absolutamente todo de lado? ¿O había una razón más por la cual este decidió abandonar a su hijo? Poniéndome en situación y teniendo en cuenta que me da la espina no sé por qué de que los piratas del pelirrojo están con él por algún propósito más profundo de lo que parece, creo que este caso no sería diferente, ya que yo creo que Shanks habría hablado con Yasopp para convencerle y tratar de liberar así el mundo, pues de esta manera Yasopp conseguiría uniéndose al pelirrojo que, aun perdiéndose el nacimiento y crecimiento de su hijo, este pudiera ser libre y que no estuviera en peligro a causa de todo lo que concierne el mundo de One Piece. Y la verdad, y aunque quizás suene poco creíble, yo espero y creo que sea así, y si no es esta historia en concreto, que sea alguna muy parecida para excusar que su padre abandonara al pobre Usopp. Si bien es cierto que estamos en el mundo de One Piece y en este manga los padres no es que digamos que sean ejemplares, lo cierto es que Oda podría hacer una excepción, ya que, como he dicho, creo que absolutamente todos los piratas del pelirrojo están con él por algún motivo más que por el simple hecho de ser un pirata, sobre todo teniendo en cuenta que este personaje quería muchísimo a Luffy, y este constantemente le recordaba a su hijo Usopp.
Pero una de las cosas que más me gustan de este personaje es su personalidad, ya que él comparte rasgos de personalidad muy parecidos a los de su hijo, además de ser capaz de animar al resto del equipo a unirse con su diversión. Este también está muy orgulloso de su hijo Usopp, hasta el punto de que acostumbraba a hablarle una y otra vez a Luffy acerca de su hijo. Recordemos que cuando Luffy se encontró con Usopp por primera vez se dio cuenta enseguida de quién era debido a los detalles descriptivos de Yasopp. Además de hablarle de él, durante su estancia en Villa Fosha, Yasopp acostumbraba a mantenerse cerca de Luffy. Esto es debido a su conocimiento de que compartía la misma edad que Usopp. Yasopp le recordaba constantemente a Luffy que dejó a su hijo en un hogar en Villa Sirup, algo que podría significar que Yasopp muy en el fondo sabía que Luffy iba a convertirse en pirata y este así le estaba dando mensajes de alguna manera para que este se ocupara de su hijo y hiciese que se uniera a él, ya que de esta manera sabría que Usopp tendría un amigo para siempre. Pero vayamos ahora con las curiosidades de Yasopp, ya que me parecen muy interesantes. Los notables cambios que se perciben en su aspecto físico con el paso del tiempo son equiparables a los que ya sufrió su hijo Usopp. Ambos realizaron cambios en el estilo de su pelo, están mucho más desarrollados físicamente, su ropa es más llamativa y demás. En el doblaje al castellano, al igual que su hijo y su esposa, estos tienen acentos árabes. Originalmente Garp iba a hablarle a Usopp sobre él en Water 7, aunque finalmente eso no ocurrió. Después de analizarlo y tener todo esto en cuenta, lo que nos queda claro es una cosa, y es la gran habilidad de este personaje como tirador, pues este además ha ido llevando armas diferentes a lo largo de los años, y la verdad es que creo que podría darnos una sorpresa en cuanto a personalidad, ya que lo que más me interesaba comentar sobre este personaje era el por qué este había abandonado a su hijo, y creo en mi opinión que podría ser lo mencionado anteriormente, para así resarcirse y demostrar que hay padres en el manga de One Piece que efectivamente piensan en sus hijos, y tendría sentido y más viendo en retrospectiva todo lo mencionado anteriormente con Luffy. Rockstar, un personaje que esconde muchísimos misterios, pues se ha especulado muchísimo sobre él y de quién podría ser hijo, debido a su apariencia y nombre. Pero no solo eso, sino que este personaje esconde más misterios de lo que parece, y como no, en este canal los vamos a resolver. Pero una de las cosas que me llaman mucho la atención de este personaje es el cómo Shanks lo utiliza, pues prácticamente es de los pocos personajes que se nos han mostrado y no está habitualmente con él. Algo bastante curioso, ya que es un personaje que cuando nos lo mostraron en el pasado tenía una recompensa bastante alta para ese entonces. Sin embargo, esto nos puede decir varias cosas sobre la tripulación de Shanks, debido a la comparativa que se puede hacer con los demás, ya que el tener a un personaje bastante poderoso y utilizarlo solo como mensajero nos podría dar la clave para definir el poder real que tienen los tripulantes del pelirrojo. Pero otra de las cosas que me llaman la atención de este personaje es qué poder puede tener este realmente, pues creo que este personaje podría tener una habilidad especial para llevar a cabo esos recados que le manda Shanks, y sobre todo esto nos demuestra la confianza que tiene en este debido a los recados que le manda. Sin embargo, para eso tenemos que ver primero la personalidad de Rockstar, cómo es este personaje y qué habilidades nos dicen que tiene. Este personaje es un miembro de confianza de la tripulación de Shanks, pues parece tener muchísimo orgullo, como cuando fue insultado por los hombres de Barba Blanca, que quería luchar contra ellos porque habían dañado su honor. Este también trató de utilizar la fuerza de su capitán para respaldar la importancia de la carta que entregó a Barba Blanca. Eso sí, este personaje parece ser muy leal a su capitán, dando la cara por él delante de Shirohige. Como he dicho antes, es un hombre de gran orgullo, alardeando de ser nuevo en la tripulación de Shanks con una recompensa de casi 100 millones de berries, por lo que podemos estar hablando de un personaje que está bastante loco, pues ¿quién sería capaz de prácticamente hablarle como este lo hizo a Barba Blanca? Pues a Rockstar no le importaba otra cosa más que entregar el mensaje de su capitán, y claro, como la banda de Shirohige lo rechazó de esa manera diciendo que por qué enviaban a un simple subordinado, este se enfadó bastante, alegando además que era un pirata muy famoso y conocido en el pasado. Y claro, esto mezclado con que es pelirrojo, se llama Rockstar y pertenece a una de las tripulaciones más grandes de todos los tiempos, la comparación no se hizo esperar, y es normal que parte del fandom a día de hoy siga pensando que este personaje pueda ser hijo de Rox y Chebe, porque claro, todo el mundo relaciona a Chebe con Shanks, con Buggy, etcétera, etcétera. Pero ¿no os habéis parado a pensar en las veces en las que Oda hace las cosas súper simples? Es que muchas veces juega con nosotros con el mismo manga de One Piece, y eso es lo que el mangaka constantemente pretende. Es por eso que no sería tan descabellado que este fuera realmente el hijo que todos estamos buscando. Quizá incluso no un hijo en concreto, sino un pariente distinto, un hermano quizá. Lo que sí está claro es que no
creo que Oda hiciese esto porque sí. Si bien es un personaje del que apenas sabemos nada, podemos deducir que tiene rasgos bastante similares, incluso si lo comparamos con la misma sombra que nos muestran de Rocks, ya que recordemos que ni siquiera tenemos un face reveal completo de este personaje, por lo que, y sabiendo que vamos a tener más información sobre esta banda, me gustaría que Oda hablase más en profundidad sobre todos los miembros de esta tripulación en el futuro. Pero yendo al tema, básicamente Rockstar creo que puede ser más importante de lo que parece, ya que no a cualquiera le haces enviar un mensaje a uno de los personajes más poderosos de todos los tiempos. Y luego otra cosa, ¿por qué Shanks hace ir a este personaje en concreto? Quizá tenga una habilidad que a día de hoy no sepamos que le hace ir más rápido por el mundo. Quizá este tenga alguna Akuma no Mi que le dé esa habilidad. La verdad no lo sé, pero me gustaría que si tú tienes una idea sobre esto me la hicieses saber en la caja de comentarios. Sin embargo, parece que la tripulación del pelirrojo en general, casi todos posean este tipo de desplazamientos, pues se ha especulado con todos ellos de que son capaces de moverse a una velocidad que no es normal. Véase Shanks por ejemplo, o el mismísimo Lucky Rooks en el primer episodio. Quizá los miembros de esta tripulación posean algún tipo de haki que a día de hoy desconocemos y que puede que sea importante para el futuro, pero siguiendo con Rockstar se sabe poco realmente de las habilidades de este oficialmente. Se puede suponer que es bastante poderoso, ya que tiene una recompensa de 94 millones de berries, aunque esta misma, cuando nos la contaron fue en el pasado, no está en las más altas del mundo actualmente, por lo que puede que la recompensa de este personaje haya subido, pero aún así resulta muy llamativo que lo utilicen como un simple mensajero, lo cual habla bastante del nivel de la tripulación en general. Este también incluso pidió permiso para luchar contra los hombres de Barba Blanca, su capitán, y finalizando con este, básicamente se ve muy poco con los miembros de su tripulación. Lo que sí sabemos hasta ahora es que podría tener una relación con Rox D'Shevek y que es el mensajero oficial de la tripulación del pelirrojo. Lime Juice, o Raimuyusu en japonés, es uno de los capitanes oficiales de los piratas de Shanks, y no solo eso, sino que además este personaje es uno de los caracteres más fuertes que se han visto hasta el momento en la tripulación del pelirrojo. Esto y por lo poco que sabemos de la tripulación de Shanks, y es que Lime Juice, debido a los últimos capítulos del manga y solo por haber mencionado dos frases, ya se está especulando muchísimo con él. Y no solo eso, sino que Lime Juice esconde misterios muy interesantes y que vamos a resolver. Todo esto, y aunque sea complicado debido a la poca información que tenemos sobre este personaje, creo que es de suma importancia intentar descubrir quién es este realmente y qué pistas nos ha dejado Eiichiro Oda en el manga para interpretar sobre él, pues Lime Juice además ha ido cambiando de aspecto también a lo largo de los años. Y como digo, todas estas incógnitas son las que vamos a resolver. Para empezar a hablar sobre Lime Juice me gustaría empezar a analizar su apariencia, pues este personaje ha ido cambiando a lo largo de los años, ya que cuando nos mostraron a la banda de Shanks 12 años antes, esta era muy diferente a como es actualmente. Este llevaba un sombrero negro con el Jolly Roger de los piratas del pelirrojo, tenía el pelo corto y bueno, ya podéis ver que su apariencia en general era muy diferente a lo que es ahora, ya que si lo comparamos no tiene nada que ver. Ahora viste ancho, tiene el pelo largo y además usa gafas de sol. Aunque una de las cosas que me llaman mucho la atención sobre este personaje es su nombre, Lime Juice, que significa literalmente zumo de lima. Un nombre bastante extraño para un pirata realmente, y si te paras a pensar por qué Oda le da este nombre, puede que tenga todo sentido, pero eso ya lo contaremos después, ya que Eiichiro Oda hace ya un tiempo dibujó a este personaje cuando era más joven y este tenía un hacha como arma, objeto que a día de hoy no posee o no se ha visto en el manga hasta ahora, por lo que es probable que su forma de combate haya cambiado con el tiempo. Sin embargo, este personaje, y aunque se sabe muy poco sobre sus habilidades, se puede deducir que es un personaje extremadamente poderoso, pues si nos fijamos en cada uno de los oficiales de Shanks imponen bastante. Además, sus palabras en el manga 1054 han abierto cierto debate, ya que es el único personaje que se pregunta si Eustace Kid estaba cerca de Wano, pues no había pasado mucho tiempo desde que este se atrevió a desafiarlos. Y si nos fijamos bien en las últimas imágenes de este personaje, podemos observar que tiene un arma,
arma, y la verdad es que parece un arma cortante. Sin embargo, no es el único en la tripulación que la posee, ya que tenemos a Shanks con su espada, a Building Snake y a Hongo también, que poseen armas afiladas, por lo que podríamos llegar a suponer que el brazo de Kid fue cortado por uno de ellos. Sin embargo, y aunque es probable que el que le cortara el brazo fuese Shanks, las palabras de Lime a mí me hicieron pensar que fue él el que lo hizo, ya que ningún otro personaje menciona con esa rabia el nombre del pelirrojo, y la verdad es que tendría bastante sentido, ya que además Lime parece ser uno de los piratas más crueles, por así decirlo, de la banda del pelirrojo, que si nos fijamos bien, están todos siempre muy alegres, contentos, divirtiéndose, y Lime Juice, bueno, digamos que parece ser uno de los piratas más crueles, por así decirlo, digamos que es un poco más serio, pero volviendo al tema de su nombre, que significaba zumo de lima, este es rubio y además lleva gafas de sol, pues sí, lo cierto es que mezclando todos estos patrones el resultado es... ¡exacto! ¡Verano! No sé. A mí todo lo que es el color amarillo, zumito fresco y gafas de sol, pues ¿qué queréis que os diga? Este es el resultado que a mí me sale. Pero realmente tendría algo que ver con la serie y la verdad es que es probable, ya que sabemos que Oda en muchas ocasiones juega con los nombres y parámetros que les da a los personajes. Pero sin embargo, y otra de las cosas que me llaman la atención de Lime es que a este le ha podido pasar algo para que cambie de esta manera, ya que si nos fijamos en el Lime Juice de hace 12 años es bastante diferente, pues este poseía una sonrisa bastante característica, además de divertirse muchísimo con sus compañeros. Sin embargo, esa actitud seria que trae ahora quizá esté marcada por alguna razón, pero lo cierto es que para saber todo esto, de nuevo, no nos quedará más que esperar. Bong Punch o Bong Pancho en japonés es uno de los piratas más interesantes de la banda del pelirrojo, pues este además siempre va acompañado por un mono llamado Monster, personaje del que también hablaremos en este vídeo, y sobre todo intentar descifrar todas esas incógnitas sobre estos dos seres, pues estoy seguro de que esconden misterios muy interesantes. Además, poco a poco vamos teniendo cada vez más información sobre los piratas del pelirrojo, por lo que en este vídeo y dentro de lo poco que se sabe sobre ellos, intentaremos explicar quiénes son estos personajes realmente, cuál es su propósito en la tripulación y sobre todo y también cómo es que han cambiado tanto, ya que los piratas del pelirrojo son de los personajes que más han cambiado a lo largo de la serie. Eso y otras incógnitas son las que vamos a resolver. Como os iba diciendo, Bong Punch antiguamente tenía un aspecto muy distinto al que tiene ahora, ya que este en su primera aparición estaba considerablemente más delgado y tenía un atuendo diferente, con una camisa a rayas y una faja. Sin embargo, en la actualidad, además de que este viste diferente, está considerablemente más musculoso, pero como hemos ido comentando a lo largo de estos vídeos, no es el único que ha cambiado físicamente en exceso, y eso quizá es probable a que se deba a algo que todavía no se sepa, ya que si nos fijamos en otras tripulaciones sí que han cambiado a lo largo de los años, pero no a un nivel tan extremo como la banda del pelirrojo. Sin embargo, y una de las cosas que también me llaman la atención tanto de Bong Punch como de Monster, es decir, el mono, es que al parecer son los músicos de la banda, algo muy interesante, ya que si vemos a ambos, aparte de que ya se nota que tienen una relación especialmente estrecha, son de los que más sonríen en las apariciones de Shanks, eso sin contar que se dice sobre ellos que son los más animados en las fiestas, y por lo tanto los que más a su vez las animan. Pero vayamos con una de las cosas que sí me llaman mucho la atención de este personaje, y eso sería su poder. Aunque se sabe poco sobre él, se puede suponer que Bong Punch es muy poderoso. Al ser un oficial de los piratas del pelirrojo, el comodoro de los marines Braneu describió a toda la tripulación con un alto promedio de recompensas, pero lo más interesante de todo esto es que siempre pelea junto a Monster, como si ambos se necesitaran mutuamente para pelear. Pues veo totalmente factible que estos dos personajes, y sabiendo ahora que son los músicos de la banda, estos tuviesen algún tipo de control sobre la música para poder enfrentar a sus enemigos, algo así como lo hace Apu pero sin fruta y bueno, con más estilo, siempre y cuando esto fuera así, por supuesto, pues recordemos que son simples especulaciones. Sin embargo, Bong Punch anteriormente poseía una pistola. Curiosamente, en la actualidad no se le ha visto utilizarla todavía, así que lo de especular antes sobre la música lo veo bastante factible, aunque me llamó mucho la atención que este personaje se alegrara tanto cuando después de Whole Cake, Shanks mirara el cartel de Luffy y hablara sobre él, pues Bong Punch parecía ser uno de los personajes que más se alegraba de ese suceso.
suceso. Es como si este fuese también muy pero que muy amigo de Monkey D. Luffy. Pero ahora, y antes de ir con lo que nos dicen sobre Monster, sí, el mono, tenemos una curiosidad sobre este que me llamó mucho la atención, y es que al haberse revelado su nombre en el SBS del volumen 101, es actualmente el personaje que más tiempo ha tardado en nombrarse desde su primera aparición en el capítulo 1, habiendo pasado poco más de 24 años. Una completa locura, la verdad. Pero ahora vayamos con el personaje de Monster, y como os he dicho, este también en 12 años ha cambiado una barbaridad, aunque siendo un mono pues le veo más sentido. Pues este personaje era un monito muy pequeño con unos ojos prácticamente inexistentes. O sea, mirar el tamaño de esos ojos, papá. Pero hablando sobre su personalidad, nos describen a Monster como un mono bastante divertido y alegre, tal y como se vio en la fiesta que había en el Party's Bar, en la que estaba Shanks y su tripulación. Además, en las peleas junto a su querido amigo siempre es Monster quien ataca primero, para que después Bond cargue un puñetazo a toda potencia, o al menos eso es lo que nos dicen oficialmente, por lo que es posible que ese puñetazo, además de utilizarlo con Haki, pudiese recubrirlo de música para ir a una velocidad extrema. Sería algo increíble. Bueno, dejarme soñar, ¿vale? El caso es que Monster es un personaje de lo más particular, pues es un mono bastante inteligente y que podríamos comparar perfectamente a los babuinos con los que entrenaba Zoro, y aunque sean de razas distintas, puede que incluso tengan algo en común. Eso sí, otra de las cosas que me llaman la atención de Monster es su propio nombre, el cual significa literalmente monstruo. ¿Será que también tiene alguna capacidad para transformarse o algo así? Eso ya nos lo mostrarán, pues aunque se sabe muy poco tanto de él como de Bone Punch, creo que los datos que hemos tenido en este vídeo son muy a tener en cuenta para entender mejor así a la tripulación del pelirrojo. Yendo con Howling Gap, se nos revela que es prácticamente un monstruo, pero que tiene miedo a los bichos y los fantasmas XD. También se dice que este es capaz de lanzar rayos por la boca, lo que nos abre la posibilidad a que este personaje pueda ser un cyborg como Franky. Wilding Snake, nos dicen que es un gran luchador y tiene muy buena defensa. Hongo, el médico de la banda capaz de montar y desmontar armas al instante. Y por último, y no menos importante, este completo desconocido que nos mostraron en los últimos capítulos del manga, el cual a día de publicación de este vídeo se desconoce su nombre. Lo que sí es cierto es que este se parece muchísimo a los babuinos que enfrentó Zoro en el pasado, y siento que haya hablado muy poco de estos dos últimos personajes, pero lo cierto es que es la única información oficial que tenemos sobre ellos. Así que Nakama, gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Te recomiendo que mires esta teoría que subí al canal hablando sobre el posible One Piece. Un saludo y hasta la próxima.